acercándome pronto al líder y me empujan fuera del circuito. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Road Atlanta, en la serie de solo Lamborghinis. Y voy a desarrollar la carrera a bordo del Lambo Aventador SVJ del 2018, que es el coche favorito en esta categoría. Y lo sé porque a mí también me gusta. Lo tiene todo para meterlo en el podio y también ganar las carreras. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas curvas cuando tengo que tratar de calentar los neumáticos deportivos para conseguir el máximo grip. Entramos en el primer corte, recibo un empujón en un costado, pero me mantengo firme en la trazada, así que avanzo hasta la quinta posición, detrás de Radon 1786, que está teniendo dificultades. Se le tambalea un poco el coche, pero logra salir con buena aceleración, tratando de pegarse al competidor que va en la tercera plaza. Como puedes apreciar, somos pocos pilotos en la parrilla, pero eso también es beneficioso cuando vemos otro que se va fuera de los límites de la pista, directo al muro de contención, pasando por encima de la trampa de arena, y lo que nos da el acceso de vuelta y muy pronto a la tercera plaza de la parrilla, justo al lado de Radon, que se está quedando atrás, tiene dificultades. Vamos a ver qué pasa en la salida, cuál de los dos tiene mejor aceleración, cuál de los dos tiene mejor desarrollo de velocidad punta. Él tiene el beneficio del rebufo. Observa el radar de proximidad, como muy pronto la mancha blanca se está rezagando y ahora parece que está recuperando ligeramente algunas milésimas. Y vamos a ingresar en la chicana, que es el punto más peligroso del circuito. Él se mete por dentro y me empuja. Ligeramente se abre. Paso a las bravas, y también viene otro piloto que casi me pone a trompear y me ponen una penalización de 4 segundos por contacto evitable. ¡Qué desastre, qué injusticia! Así que ahora tenemos que reponernos muy pronto cuando vemos a Radon que se va nuevamente, pierde la tracción y pierde el control del coche, quedándose atrás, lo que me vuelve a poner en la tercera posición muy pronto. Pero esa penalización en mi contra, ese tiempo, estoy seguro que me va a perjudicar en el cierre de la carrera. Recuerda que son 16 minutos de contienda, 11 vueltas en total. Y lo ideal en este tipo de carreras es hacer una parada a boxes planificada, porque a pesar de que el compuesto deportivo dura bastante y da suficiente tracción como para ser competitivos, lamentablemente no pueden resistir toda la fricción y el torque que desarrollan estos Lambos. Así que es muy importante que planifiques hacer una parada. Por ejemplo, en esta carrera, que son de 11 vueltas, lo ideal sería parar en el término de la quinta, es decir, para iniciar la sexta o en el término de la sexta vuelta también, para que te quede suficiente tiempo para recuperar las posiciones que vas a perder en la parada larga de boxes. Y regresamos a la recta de las emociones. Estoy tratando de marcar una trazada lo más efectiva posible para ir descontándole tiempo al compañero Moy 4412, que va en la segunda posición, mientras que observamos también al líder, que está teniendo dificultades y también está perdiendo muchísimo balance. Así que muy pronto nos vamos a meter en su estela y probablemente la pelea final va a estar entre Moy y mi persona, porque parece que veo que tiene mucho control con el coche. Así que vamos a ver qué pasa ahora en la salida de las S. Es muy importante este sector porque el coche tiene la tendencia también a anclarse en el límite del piano y también hace que se complique mucho la carrera, porque puedes caer en trompo, puedes caer en pérdida del coche. Así que al menos en este circuito te recomiendo encarecidamente que trates de evitar los pianos, porque el coche es demasiado bajo en su suspensión, en la altura, y complica muchísimo las cosas. Si se te ancla el chasis en el piano, te puedes despedir de tus chances de ganar. Estoy aprovechando el rebufo de Moy para ver si puedo adelantarle antes del término de la vuelta, antes de completar esta vuelta, y lo consigo ligeramente, pero no es suficiente, me quedo corto. Así que él me hace la transferencia y me logra adelantar, nuevamente recuperando la posición, pero ya sabe que tengo rendimiento suficiente como para poner en peligro su lugar. Uy, lo que les acabo de decir, fíjate cómo se me ancló allí el chasis en la salida de la curva, justo en el límite del piano, y casi me pone a girar. Así que hay que tener muchísimo cuidado, como te vengo diciendo. Hay que evitar por todos los medios los pianos, todo lo que sea posible. Mantén los 4 neumáticos dentro de la pista
a excepción de la entrada del sector de las heces. Allí la chicana la puedes tomar por encima, incluso puedes levantar un poco de polvo, pero no te vayas a salir demasiado de los límites. Aquí se me vuelve a tambalear el coche, se me sobrecalentaron los neumáticos y pierdo otra vez la posición. Está insoportable, este circuito. Y cuando estoy recorriendo ya la quinta vuelta de las 11, estoy ya descontándole bastante a Moy. Moy está teniendo dificultades, se le volvió a tambalear el coche. Uy, me salí de los límites de la pista. Y vamos a ver qué pasa. Efectivamente, 200 milésimas se suman a mi tiempo de penalización. Qué absurdo, la verdad. Se pone insoportable el sistema de sanciones. Y aquí viene Igonoteval 92, viene vuelto loco y me impacta en la parte posterior en la entrada de la curva. No supo frenar, así que vamos a ver qué pasa, porque ahora somos 4 pilotos en la punta tratando de conseguir el ritmo de carrera suficiente como para ver si podemos alcanzar la gloria, la victoria. Entramos de vuelta en la chicana, vamos a ver qué pasa con Igonoteval, a ver si se controla en esta oportunidad. Parece que también le saqué suficiente ventaja, así que por ahora no me preocupa. Regresamos ahora a la recta de las emociones para concluir la quinta vuelta. Esto está muy pronto a acabar, ya queda ya la mitad de la carrera y menos. Y ahora estoy batallando y le muestro la trompa a Moy. Le hago un pequeño contacto tocando el timbre, avisándole que vengo por la derecha. Ahí lo vuelvo a hacer. Ahora sí me abro por la parte profunda de la curva y le adelanto por fin. Ahora sí. Señores, estoy batallando con el coche para que no me vaya a traicionar nuevamente. Vamos a ver qué pasa. Ahí se me vuelve a tambalear el chasis, pero tengo que ser más precavido. Ahí freno muchísimo para evitar que el coche se me fuera a lo más alto de la curva. Y aquí vemos al líder que perdió nuevamente balance. Se le ancló también el chasis en el piano y perdió rendimiento. Y ahora lo aprovecho, me voy por la izquierda sorprendiéndolo. Vamos a ver qué pasa ahora en la curva. Y me hace un toque muy grave, me hace un toque en el costado y me aparta de la línea de carrera para regresar a la punta. Y le ponen una penalización también por eso. No lo perdonan, pero nada que vaya a complicarle la carrera en el cierre, como me va a pasar a mí probablemente. Así que, señores, caigo a la cuarta posición cuando estamos a punto de terminar la sexta vuelta. Y aquí vemos a Igonoteval, que está emocionado porque se mete en el podio de momento en la tercera plaza. Uy, el líder se fue alto y se va justo a la trampa de arena, pero quedó bloqueado allí, no tengo espacio para avanzar. Y regresa Radon también. Me doy cuenta en el último momento que este es el momento de entrar a boxes y solicitar mi juego nuevo de zapaticos. Y ahora salimos de boxes y estoy perdiendo la quinta posición, pero el compañero se va fuera de los límites de la pista, perdió el control. Así que por ahora tengo la quinta plaza y estoy de último en la tabla. Vamos a ver qué pasa en las próximas curvas, cuando queda muy poco para terminar la carrera, pero tengo neumáticos nuevos y estoy convencido que los líderes van a tener muchísimas dificultades si no paran a boxes ya. Y ya estoy terminando la séptima vuelta y observo en el mapa que uno de los pilotos, el compañero Moy, entró a pits para suplantar los neumáticos y ya va de salida. Así que piso a fondo el acelerador para ver si puedo adelantarle antes de su salida de boxes. Vamos a ver si lo consigo. Aquí vamos. Trato de controlar la tracción en la salida de las curvas. Vengo con buen impulso, pero me voy a quedar sin espacio para adelantar sin problemas. Así que Moy ahora tiene que calentar los neumáticos muy pronto para seguir avanzando y recuperar su ritmo de carrera. Pero yo tengo que frenar para evitar un accidente y tengo que esperar el momento para adelantarle. Tengo rendimiento de sobra y también tengo el beneficio o la ventaja del rebufo, que lo voy a aprovechar en el sector más rápido. Solo hay que tener paciencia. Entramos en el corte a la derecha y Moy tiene todavía muchísimas dificultades. La temperatura de los neumáticos es demasiado baja, así que ya se le va el coche en la salida de la curva y lo aprovecho para ocupar, ahora sí, arrebatarle la cuarta posición. Entramos en el sector más veloz, piso a fondo, trato de mantenerme en el límite de la pista para que el compañero no pueda aprovechar el rebufo. Entramos en la chicana, vamos a ver qué pasa. Freno lo más tarde posible, pero trato de mantener el control. No quiero que se me vaya a ir el coche para no perder el ritmo de carrera. Y veo en el mapa que también Radon acaba de ingresar a pits para suplantar los neumáticos. Es demasiado tarde, así que se va a quedar atrás. Uy, ahí se me tambalea el coche, pero lo logro corregir, logro controlarlo.
mientras que viene Moy tratando de recuperar el ritmo, tratando de no dejarme ir para ver si puede tener otro chance de arrebatarme la posición, pero no se lo voy a poner fácil porque quedan exactamente 2 vueltas para concluir la carrera y entramos en las heces. Ya sabes que la intención es evitar por todos los medios los pianos. Vamos a ver si lo consigo. Trato, ahí tuve que frenar, corregir muchísimo. El coche se me deslizó a la izquierda. Aquí vuelvo a salir con dificultades, pierdo algo de impulso, pero piso a fondo nuevamente, aprovecho la aceleración. Y ahora sí, por cierto, mis reglajes, que son ajustes técnicos específicos, los consigues en la descripción del video, así que no lo vayas a olvidar. Y aquí viene Moy presionando desde atrás, ya me dio otro contacto antes de la entrada, la curva, viene presionado, viene estresado, él quiere por todos los medios adelantarme. Así que vamos a ver qué pasa cuando está allí cerquita, 400 milésimas. También hay que recordar que estamos en igualdad de condiciones, tenemos los dos el mismo rendimiento. Así que bueno, hay que tener un poco de temple, aguantar la presión hasta el final. Pero estoy un poco desilusionado porque la verdad es que me pesa mucho el tiempo que tengo encima de penalización. Y si Moy sigue presionando y se mantiene pegadito allí a mi estela, lo va a poder aprovechar en el cierre cuando ya estamos en la penúltima vuelta. Aquí vemos a Swagbot, que está saliendo también de boxes, y le arrebato la segunda plaza de la parrilla. Ya estamos, cuando estamos a punto de terminar. Y cuando estamos ya por terminar la carrera, estoy en la 11ª y última vuelta en el circuito de Road Atlanta. Me estoy acercando muy rápido al líder, Eli Juan Carla, que ya no tiene neumático para seguir peleando. Ya está perdiendo muchísimo rendimiento, mucha velocidad y por supuesto ya perdió toda la tracción. Debe estar con los neumáticos graves. Así que bueno, señores, ya vamos a ver qué pasa si lo logramos adelantar. Pero como ya sabes, lamentablemente tengo el tiempo en mi contra. Así que aquí viene Swagbot y también viene Moy más atrás, que no están tan retirados, están solo a 2 segundos 800 y 1 segundo 600 milésimas, así que todos van a poder aprovecharse de mi penalización. Y aquí estamos, adelantando al líder antes del término de la carrera, que hubiese sido fantástico de no haber tenido ese tiempo en mi contra. Hubiese ganado la carrera con una maniobra espectacular en el cierre final. Así que bueno, señores, solo escalamos 3 posiciones y esta cuenta queda pendiente, porque lo voy a volver a intentar para conseguir la victoria, que me la merezco. Así que regresamos de vuelta al circuito de Road Atlanta y vamos a ver si en esta oportunidad las cosas se ponen a mi favor para conseguir no solo el ritmo, sino que también no me vuelvan a penalizar de manera tan absurda, para que no me fastidie la carrera. Así que piso a fondo, vamos a ver qué logramos en el primer corte. Hay que tener cuidado con el tráfico. Aquí vemos a otro piloto que se va de largo y arrastra a la segunda posición y casi lo saca fuera, así que aprovecho todo ese conflicto para adelantar de forma simultánea a todos los pilotos, acercándome pronto al líder, y me empujan fuera del circuito. Volvemos otra vez al desastre y trato de recuperar el coche, pero ya sabes que se queda pegado afuera, parece como si tuviese chicle la grama. Ahí se impacta conmigo el otro piloto en la salida de la curva porque no supo frenar y me ponen a mí una penalización de medio segundo. Dime tú si no es una locura. Así que bueno, señores, bueno, no pasa nada, tratamos de canchárnosla, por lo menos no son 4 segundos, apenas es medio segundo y con eso sí podemos trabajar. Por ahora me mantengo en la 4ª posición detrás de 01 CO2. Vamos a ver si tiene suficiente ritmo como para poderse despistar, para poderse desprender de nosotros. Por ahora no lo veo, parece que estoy empezando a descontarle. También tengo la ventaja del rebufo. Estamos en la zona más rápida y el líder Vipers 66 está tratando de marcar un ritmo de carrera que le beneficie para ver si puede conseguir suficiente ventaja. Se mete por la parte profunda 01 y empuja en la salida de la chicana al otro corredor. ¡Qué desastre! ¡Qué maniobra tan perversa! Así que, señores, con ese conflicto ascendemos a la 2ª posición y regresamos a la recta de las emociones para terminar la primera vuelta de las 11. Y cuando estoy desarrollando la 5ª vuelta de las 11, me estoy acercando rápido al compañero Vipers, que ya le estoy descontando tiempo. Ha logrado mantener el ritmo hasta este punto y ahí se me ancló ligeramente el chasis, pero pude controlarlo, menos mal. Hubiese sido catastrófico. Vamos a ver qué pasa en la salida de la S.
Cuidadito con Vipers, que tiene problemas y se va a lo más alto del piano buscando todo el espacio para poder corregir, porque casi se va fuera del límite de la pista y le hubiese dado un besito y un abrazo al muro de contención, lo que le hubiese sacado fuera de la pelea. Ahora regresamos al sector más veloz. Está nervioso el compañero Viper. Allí se fue por lo más alto, levantando muchísimo polvo, tratando de buscar todo el espacio de maniobra posible para ver si me puede dejar atrás, pero no le alcanza. Y ahora estamos entrando a la chicana. Freno lo más tarde, pero lo más suave posible, lo más efectivo para no tener inconvenientes, y no quiero impactar, no quiero tener líos con Vipers. Le quiero dejar espacio de maniobra suficiente para que él pueda seguir avanzando y pueda hacer su carrera con tranquilidad. Si le voy a adelantar, tiene que ser limpiamente y sin complicaciones. Así que ahora salgo con más impulso justo en la recta y me meto por la parte profunda, arrebatándole la línea de trazada. Consigo más tracción, mejor impulso, y ahora soy el nuevo líder de la carrera cuando estamos desarrollándole ya la sexta vuelta. Ahí frenó demasiado tarde y me empuja ligeramente. Fue un accidente, pero no lo perdonan y le sumaron más tiempo de penalización. Ahora tiene un segundo 300 milésimas en su contra, producto de ese incidente. Y para cuando estamos terminando la sexta vuelta, ya sabes que mi estrategia es hacer una parada porque no quiero tener complicaciones con los neumáticos en el cierre. Así que voy a ingresar a boxes para solicitar mi juego nuevo de zapaticos y así terminar la carrera con tranquilidad. Puede que esté perdiendo ventaja, pero estoy convencido que si lo logré en la primera ronda, podré conquistarla nuevamente en esta segunda oportunidad sin problemas. Y cuando estamos ya en la penúltima vuelta de la carrera, me acerco rápido al compañero 01 CO2, que él tampoco paró a boxes y ya tiene dificultades con los neumáticos. Ya los tiene en moderado, en desgaste moderado. Así que, como puedes apreciar, ha perdido muchísimo ritmo, ha perdido mucho balance. Y el líder se va muy alto en la salida de la S. Y de hecho está casi detenido en el asfalto porque ya no tiene gomas con qué avanzar. Y cuidado si fue que tampoco pudo calcular bien el combustible. Pero por ahora estoy tratando de perseguir la estela de 01, pero con calma, con tranquilidad, porque tengo muchísima ventaja a mi favor. Así que solo tenía que conseguir el espacio para adelantar. Así que, señores, regreso a la punta ya cuando estamos por terminar la carrera. La estrategia de una parada con anticipación es recomendable y muy efectiva. Entramos en la chicana, ya estamos en los últimos giros de la carrera y sí, señores, ya no hay tiempo de penalización ni rivales que puedan estorbar mi victoria final y cruzo la meta. Sí, señor, cuenta saldada en Road Atlanta en la serie de solo Lamborghinis, escalando 6 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito, nuevamente 1 minuto 24.011. Por supuesto que me encanta ganar y me gusta hacerlo limpiamente. Así que, señores, regresamos al podio con una victoria merecida en este circuito que ya me estaba dando dolores de cabeza. Así que espero que a ti te vaya mejor y que recuerdes mis consejos.